el objetivo de la programación, de cualquier tipo de programación, es establecer cuál es ese tiempo mínimo y con qué holgura podemos andar para saber en qué periodo podemos hacer la promoción. Deben tener en cuenta que no es lo mismo hacer una cosa en 12 meses que en 25, sobre todo a efectos de costes, pero también estamos estableciendo unas relaciones contractuales, sobre todo en el tema de contratos de compraventa en obra. Ahí nos vamos a comprometer a entregar antes de 19 meses, pues tenemos que tener claro que si ponemos 19 es porque pensamos que se va a hacer en 12 con una holgura de 6, porque si pensamos que esto se va a hacer en 18 meses con una holgura de otros 8, pues si firmamos un contrato con 19 meses seguro que vamos a tener problemas. Entonces hay que establecer cuál es ese tiempo mínimo con sus holguras. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que las actividades suelen conllevar costes. Puede que haya alguna actividad que no tenga ningún coste, pero en general cada actividad lleva un coste asociado. Y entonces también al momento de ponerlo en el tiempo, pues tenemos que definir los cobros y los pagos y determinar las necesidades de tesorería que vamos a tener. Este control de tiempos, de lo que dura en hacerse cada actividad, pues lo tenemos que revisar continuamente, en fin, al menos de forma periódica, para poder saber si nos estamos desviando sobre lo previsto en más o menos tiempo para tomar las determinaciones correspondientes, acelerar otros procesos, empezar a negociar con los compradores. No es lo mismo decir, mire, veo que vamos a tener un pequeño retraso y probablemente esto en lugar de entregárselo en mayo se lo vaya a entregar en junio y decírselo 6 meses antes, que llegue el 31 de mayo y decir, pues no se lo puedo dar. Entonces tenemos que ir revisando nuestra programación continuamente. Y sobre todo tener en cuenta que los incumplimientos de plazo, lo importante no es los costes financieros, que hoy en día no son de gran importancia, sino incumplimientos contractuales que nos pueden dar lugar a demandas. Y eso sí que es grave. Al final, toda esta serie de actividades, pues si fuéramos un caso cualquiera, en este caso sería un ejemplo de un desarrollo de suelo en el que habría una serie de actividades, todas esas actividades puestas en el tiempo, pues tienen un mínimo o un óptimo y una posible desviación, cada una de ellas, y algunas pues se van solapando en el tiempo, lógicamente, pues por ejemplo, la obra de urbanización, al final de la obra de urbanización se puede empezar a gestionar, a hacer los proyectos y a gestionar las licencias de obras. Y entonces, cada una de estas posibles desviaciones que en general van a tener que ver con aprobaciones administrativas, por ejemplo, la aprobación del planeamiento, la aprobación provisional del ayuntamiento, pues puede ser que tarde 6 meses, pero puede tener una demora de 6 más. Entonces, cada vez que hay una demora de estas, por causas, digamos, no imputables a nosotros, va a irse acumulando en cuanto al plazo máximo. Este rojo sería el plazo óptimo y el verde sería la desviación del plazo máximo. Bueno, pues cada vez que hay algo que tenga que ver con el ayuntamiento, aquí, la aprobación definitiva, pues aumentamos el plazo. Entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización también hay un tiempo. Entre el terminar la obra de urbanización y que nos dé la licencia, otro, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos encontraremos con unas holguras acumuladas, pero tenemos que saber que nos tenemos que mover probablemente nuestro proceso de desarrollo inmobiliario no será siempre el óptimo, sino que se meterá en las holguras, pero no más allá de lo que nosotros debamos asumir. Y finalmente, todas estas actividades que están desarrolladas y detalladas, pues hay que recordar que son actividades que tienen relación con todas las tareas que tiene que hacer el promotor, desde estudiar la viabilidad, comprar el suelo, encargar los proyectos, que se ejecute la obra, que todo se haga de acuerdo con la legislación correspondiente, que se elaboren los contratos de turno, establecer la comercialización y las ventas a terceros, gestionar las hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, aunque tengamos una lista de tareas con sus costes, también las tenemos que poner en el tiempo y establecer las holguras que sean necesarias.